Bienvenidos a todas y todos. Aquí otra vez más. Esta sección de charlas son las compucharlas que hacemos del Centro de Estudiantes de FAMAF, o sea, del SEIMAF. Son charlas que por lo general tratan de tocar tópicos relacionados con la carrera, pero no directamente que están incluidos en el plan de estudio. Por eso hemos tenido charlas con periodistas, quizá algunas de ciberseguridad, etcétera. Y hoy aquí estamos con tu nube seca mi río. Quizás desde un lado más ambiental y demás para incluir estas temáticas en el estudiantado. Eh, Así que, muchas gracias Aurora y Fanta por estar. También va a estar Cristian Rojo desde CIR Cirujas, Nico Wolody, que es el director del Centro de Cómputo de Alto Desempeño acá de la universidad. Y se sumará seguramente también para charlar Luciana Benotti, quien tiene también mucha expertise en el tema de inteligencia artificial. Eh, Luego también mencionar que quizás la charla y la idea de combinar esta gente fue un poco dialogando con la organización de Tu Nuevo Seca Mi Río, básicamente. Esta cuestión de que quizá acá no había una organización todavía hablando sobre estas temáticas. Entonces creo que las opiniones desde los distintos puntos de vista van a estar bueno el intercambio que se genere luego de la presentación de ellos, digamos. Así que nada, luego va a ser un poco más distendido quizás. Ahora sería más formato charla, luego la interacción entre las distintas partes va a estar interesante y compartir eso. Y bueno, no mucho más. Muchas gracias a todos por estar acá y que ya pueden como comenzar, que imagino se van a presentar Fanta y Aurora mucho mejor de lo que yo puedo presentarlos. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias. Pues yo soy Aurora y Fanta, ambos somos personas rurales, o sea, de Castilla-La Mancha, y vivimos en Madrid, como Don Quijote de la Mancha, que es lo que os sonará. Bueno, y entonces nosotros empezamos hace muy poquito tiempo con esto, hace 2 años, porque en realidad en España no había centros de datos de hiperescala y han crecido muy de golpe. O sea, es lo que... Bueno, puedo contar que la referencia que hemos hecho antes a Post-Apocalypse Now en la radio es un programa de radio de una radio local, y vino Sebastián Leude, que es un investigador que está en Oxford, que trabaja con Ana Valdivia. Entonces Ana Valdivia le entrevistó, ¿no? Y nosotros estábamos en el programa, yo estaba como en segundo plano de ese día que estás con, en mi caso yo con mi cólico nefrítico, bebiendo mi té, pero sin escuchar, o sea, sin tener que haberme preparado la entrevista, sin conocer de qué iba. Y entonces Ana entrevistó a Sebastián y nos contó el tema de las resistencias en Chile a los centros de datos. Y yo dije, hostia, qué putada, ¿no? Lo de los chilenos. O sea, no me gustaría estar en su piel. Y me impresionó mucho, pero no me quedé con eso. Me quedé con que también había escuchado bastante tema de resistencias en Estados Unidos a centros de datos, pero poco más, ¿no? Y al cabo de yo creo que no llegaron ni unos 2-3 meses, nos encontramos la desagradable sorpresa de que iban a poner el centro de datos de Talavera de la Reina, que está en Castilla-La Mancha. Entonces dijimos, ostras, pues vamos a juntar gente y vamos a explicarles que esto está mal, ¿no? A ver si alguien se anima, pero nos dimos cuenta que es que no había referencias, que cuando tú buscabas en el buscador que ponías centro de datos y algo que estuviera escrito desde España, no había nada, o sea, nada. Éramos Post-Apocalipsis Now hablando y poco más, ¿no? Si buscabas ya en español y en Latinoamérica sí había un mogollón de referencias, pero sabes que a veces esos dos mundos nunca se cruzan. Y entonces era impresionante. Entonces, Fanta, si quieres tú presentarte así un poquito más. Ah, bueno, y a nivel tal, yo soy psicóloga, llevo 20 años trabajando en temas de software libre, derechos digitales, activismo en general, luchas vecinales, ecologismo, pues no sé. Yo soy multiactivista, no es fácil. O sea, la gente que me pone en el móvil, os prometo que es Aurora, punto, y siempre habrá 20 categorías porque le tiro a muchos activismos distintos. ¿Y tú, Fanta? No, bueno, a ver, yo pues nada, encantado de estar por aquí con vosotros, con vosotras, con la gente que estéis por aquí. Y yo soy, pues no sé, o sea, a mí siempre me ha gustado, digamos, el software libre, soy más de esos activismos, digamos, del tema de software libre. Y es por donde siempre he ido, ¿no? En general, salvo, pues bueno, otros activismos con los que estoy ahora que ya tienen otro punto de vista, otra vertiente, digamos, más más ecológica o ecosocial, en este caso. Pero en general siempre he estado por ahí, digamos, por ahí. Entonces, bueno, si quieres empezamos, Aurora, que yo tampoco quiero aquí cansar al personal. No, te voy pasando yo las slides y tú vas comentando si quieres y yo me meto por medio.
de vez en cuando. Venga, pues le doy. Bueno, pues nuestro objetivo inicial era visibilizar el impacto ecosocial de los centros de datos. Comenzamos, como os digo, hace 2 años con el anuncio del centro de datos de Meta en Talavera de la Reina. Inicialmente decíamos medioambiental y tuvimos que cambiarlo a ecosocial porque los impactos también son muy fuertes en la población local, en los sitios que hemos ido conociendo. Y bueno, pues la verdad es que como usuarias involuntarias de la tecnología y sus impactos nos vimos como impeladas a participar y participar dentro de, aunque no tenemos no estamos en todos los niveles de decisión, creemos que como usuarias podemos hacer algo, ¿no? Creemos que las narrativas tecnocapitalistas han funcionado muy bien porque la gente ha conseguido que la tecnología parezca muy fácil de utilizar, pero muy difícil de entender cómo funciona por detrás, ¿no? Esta idea de la nube, vamos a subir las cosas en la nube. Tú te acercas a la calle y le preguntas a la gente qué es la nube y no lo saben, o sea, no entienden lo que hay detrás. Entonces parece que es algo etéreo y esto tiene un fin claro, que es invisibilizar la infraestructura física, como por ejemplo los satélites, los chips, los centros de datos, luego toda la basura electrónica, porque de esa manera invisibilizas todo el impacto medioambiental que tiene. Nosotros queremos explicar que dentro de todo hay una expresión que me gusta mucho de Ana Valdivia, la investigadora que os recomiendo mil que escuchéis, que ella habla pues del ciclo, ¿no? de toda la inteligencia artificial, todos los impactos que tiene, ¿no? Entonces, claro, tú empiezas con el extractivismo minero, que por ejemplo en mi región, en Castilla-La Mancha, tenemos tierras raras, lo cual es un problemón. Tenemos litio en Extremadura y en Salamanca, tenemos oro en Galicia y todo este territorio ya está en conflicto en España, ¿no? Y entonces, si ampliáis el litio en Chile y demás, está siendo terrorífico en todos lados. En el Congo, que están en plena guerra. Luego tienes los colectivos que están luchando a nivel de fábricas de chips, que hay, por ejemplo... Lo del Congo que has comentado, nosotros no nos centramos, digamos, en el tema de extractivismo, somos más de centro de datos, que yo creo que es a lo que íbamos. Y el tema del Congo, eso es increíble. O sea, lo que tienen allí evidentemente, es una guerra de la que no se está hablando quizás tanto, ¿no? Porque se habla más de Ucrania, se habla más de Gaza ahora mismo, pero lo de allí es una guerra que lleva muchísimo tiempo y que está causada un poquito por estos actores internacionales, Estados Unidos, etcétera, la gente que está obteniendo estos, o sea, es el nuevo petróleo, ¿no? Las tierras raras, el nuevo petróleo para los chips, inteligencia artificial, para las baterías, el litio, un poco, pero no nos vamos a centrar en eso, Aurora. No nos centramos. Lo que digo es que somos solamente uno de los colectivos. Luego tienes en Asia hay colectivos de resistencia contra las fábricas de chips. En Francia tienes colectivo de resistencia contra las fábricas de chips que se llaman Stop Micro. En Francia también hay un colectivo que es Congo francés, que se llama Generación Lumière, que han obligado a la Unión Europea a debatir sobre el tema. Luego tienes a la gente de las fábricas de dispositivos, que os voy a recomendar un libro que lo publicó un colectivo argentino, bueno, hay 2 libros. Uno es el de La máquina es tu amo y tu señor, sobre el tema de las fábricas donde se fabrican todos los Apples, la Foxconn. Y la otra es, me acabo de olvidar, pero es Morir por un iPhone, creo que se llama. Sí, es la nueva, lo tienes allí, el libro. Bueno, no, por ahí perdido. Está en otro sitio. Morir por un iPhone, que lo rescatan un colectivo de activistas argentinos, toda la investigación que hace un grupo de sociólogos con respecto a los dispositivos de Foxconn. Y luego estaríamos nosotros los centros de datos, que como ya sabéis quiénes estáis por aquí, pero por si acaso, los centros de datos son las infraestructuras físicas, es decir, los edificios, donde se almacena, procesa y distribuye la información. Vale, es verdad que aquí nosotros hacemos una diferenciación que son clásicos, los hemos llamado así por ponerle un nombre, y los de hiperescala. No es que los clásicos no sigan existiendo o vayan a dejar de existir, sino que, los de hiperescala serían los de las Big Techs o las Amazon, Google, Azure, Microsoft, etcétera. Es decir, esta gente tiene unos centros de datos, digamos, más orientados a crecer, ¿no? O sea, hiperescala sería como puedo montar uno, pero mañana te puedo montar otro, seguir escalando, ¿no? Escalando la capacidad de procesamiento. Es un poco concepto como el capitalismo, es decir, en realidad existe un límite
planetario, existe un límite en las cosas, pero bueno, su concepto es el de hiperescala, es el de poder seguir escalando siempre, ¿no? Entonces, cuando llegan a un sitio pueden depredar y, de hecho, suelen meter, esto lo hablaremos después, pero suelen montar una zona en la que son 3 sitios diferentes estratégicamente colocados. Una región tiene 3 zonas, donde son 3 centros de datos, donde se triplica la información de alguna manera, ¿no? O sea, tienen que tener alta disponibilidad de las cosas. Entonces, bueno, hiperescalas por un lado, vemos esos renders que se ven ahí, y los clásicos, bueno, a ver, no quiere decir que sean así de cutres, ¿vale? Hay clásicos. Yo quizás diría más bien que los centros de datos clásicos serían más de... Todavía se refrigeran con aire, ¿vale? Mientras que los de hiperescala, que suelen tener ya, pues sobre todo si es cloud y tienen funciones IA, funciones de inteligencia artificial en cloud, pues ya usan otro tipo de cosas que veremos después. Perdonad. Vale, dale, Aurora. Es el libro ese que comenta Fran. Bueno, entonces lo que nos gustaría es que al final de la charla os quedara claro un par de cosas, ¿no? Que esa nube no es etérea, no está, evidentemente, como lo sabéis, pero es muy física, es ruidosa, consume energía y en nuestro caso, en nuestra campaña, nos interesa mucho que consume agua, porque nuestra región es muy seca. Y hacemos la especificación que todos sabéis que es agua potable, no es agua que puedan coger del mar, del río. Entonces, bueno, incluso no solo potable, sino que todavía la procesan más para que sea más fina, pero bueno, sí. Es un agua muy fina, muy... Entonces, en el caso de Talavera de la Reina, explico, Castilla-La Mancha es una región que está debajo de Madrid. Si os imagináis España y Portugal como si fuera un cuadrado, Madrid está en el centro, pues la región que iría justo debajo, además bastante grande, es muy grande Castilla-La Mancha, sería gigante, es muy seca, por eso se llama La Mancha. Los árabes cuando llegaron allí dijeron, esto está seco, se llamaron Mancha, que debe significar seco. Entonces, nuestras luchas han tenido siempre que ver con el agua, ¿no? Es una zona muy despoblada y entonces el terreno es muy barato. Entonces, ¿qué hicieron? Pues llegaron aquí, que es una zona bastante desértica, al lado del Tajo, que todavía hay un poquito de agua en Talavera, pero ya en el resto de zonas no, y plantaron quieren plantar este centro de datos que es igual de grande que todo el polígono industrial. Evidentemente, en esa zona que ocupan, es una zona que, aparte de que la gente local... Va muy rápido. Vale, corto. La gente local lo utiliza para moverse, para hacer deporte, para socializar, pero también es una zona que cuenta con fauna protegida, como es el buitre negro, la águila imperial. Hay vías pecuarias, que no sé si existe lo mismo en Argentina, pero es un tipo de caminos que había desde la Edad Media que lo utilizaban los ganaderos de la Mesta, y entonces eran como una forma de comunicar el territorio que está protegido, porque luego al final es una vía de interconexión del territorio, o sea, permite que no haya fragmentación del territorio. Entonces, las vías pecuarias es un tipo de camino que está protegido, las cañadas reales, os sonará quizá. Sí, bueno, se protege, ¿no? Porque por ahí va ganado, y el ganado puede venir desde otros países, va viajando de un país a otro por esas vías. De esa manera, pues van cogiendo de una zona, comen, luego cagan en otro sitio, por lo tanto las semillas se van moviendo, o sea, como que es una vía muy importante, ¿no? En ese nivel. Pero bueno, quería comentar que me hace mucha gracia en eso que se ve ahí, en ese render, ¿vale? Del centro de datos, de cómo lo montan, siempre lo llaman campus, cuidado. O sea, la gente de Facebook, en este caso Meta, ¿vale? Meta lo llaman campus, entonces te venden la idea de que eso es un campus universitario o algo así. No, eso es una nave industrial donde van a haber centros de datos, van a haber servidores, pero se llama de esa manera. Vale, nada, simplemente pasar y comentar que esto nos vino a España porque ya en Holanda, ¿vale? Que esto lo va a comentar Aurora, se cansaron y allí lo llamaban Operación Tulipán, ¿vale? Se cansaron y, bueno, fijaros el consumo anual de energía en este caso, ¿vale? Que tenía, y allí dijeron, no lo queremos aquí ya. O sea, esto ya, por favor, fuera de aquí. Y dijeron, pues nos vamos a España, ¿no? Y lo llamaron en España Operación Zarza, que es, bueno, un tipo de planta. Pero es el mismo proyecto en un sitio donde ya están cansados de tanto centro de datos, porque no, bueno, por los motivos que ahora comentaremos, y llegaron a España y dijeron, pues bueno, le cambiamos el nombre y lo montamos aquí. ¿Y dónde se fueron? A una zona que es Talavera de la Reina, donde hay mucho desempleo. Esto es importante. ¿Por qué se van a una zona con desempleo? Porque no hay resistencia. Claro, la gente dice, nos van a dar muchos puestos de trabajo. Luego veréis que no es así. Pero bueno, claro. Sigue tú. Las resistencias en Europa
Las más importantes han sido a nivel de Holanda, por eso era importante que llevan como 20, 30 años con centros de datos, y en Irlanda. Entonces, por eso cuando les vieron aparecer dijeron, no lo queremos porque ya tenemos la experiencia de esto, ¿no? Entonces, en el caso de que la nube consume mucha energía, Airgrid, el operador de energía, estima que los centros de datos podrían consumir el 27% de la demanda de electricidad para 2028. Esto es ya. Hay un informe de la Comisión Nacional de Energía de Estados Unidos justo de ahora que era bastante impresionante las cifras porque solamente el consumo de Estados Unidos era como países enteros como Japón o Grecia, o sea, eran consumos muy espectaculares solo los centros de datos de Estados Unidos, o sea, ya no digo a nivel mundial. Claro, este detalle, esto que se ve aquí, de los centros de datos tienen más impacto que el CO2 de la industria de la aviación, ¿vale? Esto, fijaros en la fecha, 2019, ¿vale? Esto es antes de la pandemia, digamos. Antes de la pandemia y, por tanto, antes del uso más generalizado. Antes del uso masivo de streaming, de inteligencia artificial por parte de las usuarias. Y fijaros en los gráficos, porque son relativos. Esto ya lo hemos hablado en algunas charlas, y es que hay gente que te viene y te dice, pues yo es que tengo otros datos, claro, es que es relativo, es decir, unos son opacos, lo que pone data centers, que se ve ahí a la izquierda, luego es aviación, dices, pues podría ser más, menos, la aviación también ha seguido creciendo probablemente, o no lo sé, eso lo desconozco, ¿vale? Pero bueno, da igual, es relativo porque es que la información que se tiene sobre centros de datos no es tanta, ¿vale? Por desgracia, como veremos después. De hecho, para obtener ciertos datos se les ha tenido que llevar a juicio, porque son muy opacos. Hoy mismo acaba de salir en el periódico El País, en España, un artículo de Pablo Jiménez Arandia hablando precisamente de la opacidad de los centros de datos, que os lo recomiendo muchísimo si queréis leerlo, para que veáis que las cifras que nosotros damos son difíciles de conseguir porque básicamente son estimaciones de investigadores o de los propios organismos o de los propios centros de datos, pero son muy difíciles de calcular, ¿no? En cuanto a tanta energía que consumen, al principio sí que estaban intentando hacer un poco de greenwashing y cuando venían a Europa decían, no, pero es que claro, en Holanda y en Irlanda vamos a utilizar energía eólica. En España sí, también un poco de eólica y algo de solar. No llega, ya sabéis que los consumos que tienen, y además encendido 24 horas, 365 días, no llegan, ¿no? Entonces, en Estados Unidos el consumo está siendo tan gigantesco que ya directamente están comprando centrales nucleares. En concreto, a mí me llamó mucho la atención que compraron la Three Mile Island, que ya estaba parada. La Three Mile Island es una central nuclear que tuvo el accidente nuclear más grande de la historia de Estados Unidos, y ahí puedo recomendar la peli El síndrome de China, que es muy buena, que hablaba del tema de la posibilidad de un accidente nuclear en Estados Unidos y cómo se encubriría la información, ¿no? Y hacía referencia a la Three Mile Island. En cuanto a que los centros de datos consumen agua, esto inicialmente la gente no lo entendía. Aurora, te voy a interrumpir un poco. Creo que han comentado por el chat que si tenemos el link, no tenemos el link ahora mismo a la presentación, antes de seguir con esto, ¿vale? Pero sí, se está grabando y luego, pues si hace falta compartir o lo que sea, nos podéis escribir o os la mandamos. Claro, o las referencias. O las referencias del final las podemos pegar a lo mejor en el chat, son muchas, pero bueno. Eso es. Y muchísimas gracias por el artículo de Pablo. En cuanto a que los centros, cuando esto vino, la gente decía, pero ¿cómo van a consumir agua, no sé, las máquinas? Y nosotros en las películas lo que hemos visto es que cuando viene un robot y te va a atacar, lo que hay que hacer es echarle agua y el robot se rompe. Bueno, porque no funciona así. Es decir, en los centros de datos inicialmente consumían mucha energía para funcionar, también para refrigerarse, pero hay un momento en que tienen que empezar a utilizar energía y también agua para refrigerarse, por lo que va a explicar Fanta. Sí, bueno, ahí tenemos a este hombre que es el que en este caso, el Zuckerberg, se va a beber el agua de allí de Talavera y que, vale, se ha quedado enganchado un poquillo ahí bebiendo agua el hombre, ya he podido pasar. Vale, lo importante que comenta Aurora, que quiere que yo comente, que es el tema de por qué agua, ¿no? Es decir, ¿por qué agua? Pues bueno, tú tienes ahí un bastidor, esos son bastidores, armarios, ese es un rack de 42 U's, ¿vale? 42 unidades, digamos, donde puedes meter, pues, de todo, ¿no? Hay firewalls o puedes meter cabinas de almacenamiento, de disco, servidores, lo que quieras, ¿no? Es decir, para procesamiento, para almacenamiento, para un montón de cosas, ¿vale? Lo que sea, routers. Pues tú puedes meter eso en cada armario, pero eso tiene un consumo al final
que si lo sumas, pues lo puedes, y depende de lo que se caliente, pues lo puedes refrigerar como se hace tradicionalmente, con aire, es decir, pasillo frío, pasillo caliente. En el pasillo frío pues va entrando un flujo, ¿no?, que sale por la parte de atrás, donde se genera calor, y bueno, pues de esa manera se genera un flow y va refrigerando, ¿vale? Cuando ya empiezan a superar cierto consumo, perdonad, que le he dado para adelante, ya necesitas, bueno, pues usar agua en este caso o alguna otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque lo pongo ahí, ¿no? La tasa de disipación del calor del líquido es mucho mayor que la del aire, por eso, básicamente. Es decir, se usa agua porque se consigue disipar el calor muy rápido, ¿no? En este caso, pues agua. Vale, ¿cómo son esos circuitos? Esos chips, eso, bueno, en este caso lo que llaman CPU de un ordenador, ¿no? La CPU, pues yo la enfrío disipando con un disipador. Ahí en cibercirujas seguro que pues le cambiáis el no sé qué, le ponéis no sé cuántas, hacéis trucos. Creo que leí que usabais, leí por ahí en vuestro foro que usabais algunos truquillos de, en vez de pasta de no sé qué, pasta de dientes, creo que me pareció ver, bueno, cosas, truquillos de cibercirujas, ¿vale? Que están guays, pero en este caso esta gente dice, no, mira, esta gente tiene millones y llegan y dicen, yo lo que quiero es refrigeramiento líquido. Eso que se ve es de Google, ¿vale? Es la TPU versión 3. No es una GPU, es una TPU. Es como más orientada, ¿no? Para inteligencia artificial, machine learning en este caso. Y todas estas TPUs, pues como veis por ahí entra el circuitillo, no puedes meter cualquier tipo de agua ahí, ¿sabes? De hecho, no suele ser solo agua, ¿vale? Estos son tuberías que, claro, como decía Aurora, que es sorprendente pensar que esta gente, las máquinas, al final lo que tienes ahí es, pues eso que se ve ahí, Super Mario con las cañerías, ¿sabes? Que son muy bonitas. Esta imagen se mueve muchísimo, la habrá visto todo el mundo en todos los artículos que hablan de agua y centro de datos, sale esta. Y algo muy curioso es eso que se ve ahí, que es una bici, que yo no sé qué pinta hay. Pero triciclo. No, es una bici, ¿no? No, es más infantil, más pequeño. El tema es que está ahí, que yo no sé muy bien qué pinta, pero siempre nos ponen esa información, pero bueno, para que se vea un poco. Luego, aquí lo he resumido simplemente en hablar de pues, el circuito, perdón, en agua directa al chip, que es lo que hemos visto en la imagen de antes, y esto directamente es todo el servidor sumergido en agua, directamente. Y diréis, pero no será agua, no es solo agua, ¿vale? Eso, va mezclado, ¿vale? Pero bueno, aún así, pues nada, que veamos esto. Esta es una TPU, irías enganchando bastidores y armarios y pasillos, y esto es la hiperescala al final, ¿no? Ese concepto del que hemos hablado antes, en el que, bueno, pues estoy usando mucha agua para refrigerar, estoy usando energía, que es eso que hablábamos al principio de que parece que esto no tiene impacto. Tiene impacto. Tema de ruido, solemos hablar mucho de esto, Aurora, pero Monserrate, por ejemplo, es uno de los que ha hablado de ello en sus investigaciones. Y dentro, si habéis estado en centros de datos, pues dentro evidentemente sales con la cabeza que te duele. Lo sabrá que, de hecho, con agua se supone que el ruido es menor, ¿vale? Pero no se habla de eso. Creo que Monserrate lo que habla es de los vecinos de alrededor, cuando te colocan un centro de datos cerca, dices, pero hombre, tampoco será para tanto. Es que es un sonido que no se oye apenas, pero está ahí, ¿vale? Y suele ser también no tanto de las máquinas. O sea, imaginar vosotros que sois cibercirujas, muchos de los que estáis aquí, si ponéis 4 o 5 servidores allí en vuestra habitación donde estáis durmiendo, pues no vas a dormir bien. Tienes las lucecitas, tienes sobre todo ese sonido de los ventiladores. Bueno, ciertas cosas que como que no es muy agradable, pero sobre todo es porque en Estados Unidos hay muchos que para tener, o sea, colocan equipos de backup, equipos pues que son de diésel, de gasolina, para si se cae, pues tiene sus baterías también, sus SAIs, que no es un SAI pequeñito de estos, sino SAIs que son armarios como esos que estamos viendo ahí. Pues directamente un bastidor sería un SAI. Son baterías grandes, ¿vale? Y todo eso es para cuando se va la luz, pues como pasó en Chile hace poco. Imaginaros, en Chile justo se ha ido la luz. Ahí estaría muy bien haber visto qué ha pasado con los centros de datos estos. Realmente les sirvió poner esos sistemas de backup en seguro. O sea, esta gente tiene esto preparado para que si se les va la luz puedan tener un sistema de backup, de respaldo, porque los servidores no se pueden apagar así como así. Y de hecho entiendo que no todo el centro de datos, sino que suele haber niveles y es qué datos o qué máquinas son más importantes, porque las de backup a lo mejor puedo apagarlas, ¿no?
porque no son productivas, no son la web que estamos visitando ahora mismo o el Jitsi en el que estamos ahora mismo hablando, sino que son las copias de seguridad. Pues bueno, eso no afecta tanto. Entonces, esas se quedan sin luz, ¿no? Tienen esos niveles. Sin más, esto tampoco quiero entretenerme. Si le das tú, Aurora, es que no le estoy dando y ahora. No, yo no lo puedo dar. Estoy en otra habitación. Vale, dale ahí. Vale, un centro, las cifras varían mucho. Yo os digo que para empezar que tengo discalculia, entonces yo no me quedo con las cifras, sino me quedo con lo que hay detrás, ¿no? Entonces los periodistas empiezan a hacer como símiles de que un centro de datos medio tiene un consumo similar a una ciudad y se calcula una ciudad media, no pequeña. Y se con calcula campos de fútbol, en Argentina son campos de fútbol. No sé cuántos campos de fútbol. La broma. 500.000 litros de agua potable. Dale al siguiente. Además, serían 420.000 litros de agua al año, equivale a una ciudad como Nueva York. Entonces, a los periodistas les encanta hacer esas referencias para que lo entendamos. Y claro, el problema es, evidentemente, que no es un centro de datos solo, que cuando te pones un centro de datos hay muchos en la misma región, lo cual acrecienta mucho el problema y que un político que no está pensando a largo plazo con los centros de datos tampoco lo está pensando con el resto de industrias, porque, por ejemplo, en las zonas donde nosotros vamos, donde hay centros de datos, por ejemplo, hay macrogranjas de cerdos, entonces, que sabéis que en España es una gran problemática. Entonces, están siendo cosas que demandan mucha agua, ¿no? Entonces, incluso aquellos sitios donde inicialmente estaban muy a favor, porque, como os hemos dicho, pues eran ciudades que tenían mucho paro, les contaron la mentira de que iba a haber trabajo, pues inicialmente dicen que sí, pero se han tenido que posicionar en contra. Y son empresas tan grandes que los políticos no pueden decir que no. Es más, por ejemplo, en España solamente ha habido una sola ciudad que ha dicho que no. Y no sabemos por qué lo ha dicho, porque no quiere dar ningún tipo de declaración pública, lo cual es un poco extraño, ¿vale? Además sabemos que mienten con sus consumos. Y vale, espera, esto es importante decir que el mienten con sus consumos, porque esto creo que nos pasó en una charla, no lo decimos nosotros. Es el nombre del propio artículo, ¿vale? Es el propio nombre del artículo del que se basa esto, pero bueno, sí. Vale, también lo decimos nosotros, o sea, no pasa nada. Sabemos que mienten con sus consumos porque Microsoft está consumiendo mucho más agua que la que declaraba en el informe, como comenta este artículo, y luego hay otros artículos también de investigación que dicen que un porcentaje del agua vuelve contaminada al río, bien con contaminantes, bien a una temperatura que daña la fauna de la zona, ¿no? Las empresas de datos de hiperescala hablan siempre de su consumo energético, ¿vale? Esa parte parece bastante más transparente, pero son muy opacos en su consumo de agua, como dice el investigador Maiton, que es el que más había trabajado sobre el tema de consumo energético. En algunos sitios ha sido necesario ir a juicio para conocer datos de impacto medioambiental, como es en el caso de Uruguay, que tienen el derecho al agua recogido en la Constitución. Entonces, viendo lo que había pasado en Chile, fueron al Constitucional para pedir los datos de lo que consumía un centro de datos, no sé si era de Google o de Microsoft. Entonces, tener que ir al Constitucional para poder pedir los datos. Os recomiendo que sigáis a esta periodista, Abreu. ¿Pasa? Siguiente. Y la gran promesa por la cual entran en los sitios es porque dicen que van a dar muchos puestos de trabajo. En regiones que son regiones que son o semiurbanas, que ya están, por ejemplo, zonas periurbanas que están muy destrozadas ya, o zonas muy rurales que no tienen nada de gente joven y están absolutamente despobladas. Como ya sabéis, los centros de datos son instalaciones altamente automatizadas, casi todo el trabajo es remoto. Y no solamente no han creado puestos de trabajo donde se instalan, sino que los han destruido porque dejan a los agricultores sin terreno, dejan a la población sin agua. Hay casos muy llamativos, como es el caso de Noruega, que pusieron un centro de datos en un polígono industrial y entonces en plena guerra de Ucrania, que se estaban haciendo, una empresa de armamentística que hacía balas, la empresa armamentística tuvo que parar porque les pusieron un centro de datos de la de TikTok. Y todos los de TikTok con sus bailecitos impedían que ese centro de armamentístico hiciera balas. Que dicho así suena gracioso, ¿no? Como armas versus bailecitos, pero en la realidad es que habían dejado seco todo el polígono industrial y este fenómeno algunos investigadores le han puesto el nombre de gentrificación energética, porque directamente en sitios donde entran los agricultores ya no son capaces ni de tener las mínimas licencias eléctricas para funcionar. Aquí el caso más llamativo puede que sea en toda España, sea el caso de Aragón. Os he dicho, si España fuera un cuadrado, Madrid está en el centro,
Sí, Zaragoza estaría en La Mancha, y por aquí sería Castilla y León y por aquí sería Aragón, arriba. Bueno, pues en esa zona, que el río luego llegaría a Cataluña, hay 20 centros de datos programados. O sea, no sé si esta semana ha vuelto a decir Microsoft que entra con otros cuantos más. Entonces, el primero que entró es el de AWS de Amazon y prometieron 1.300 empleos. Un año después, las cifras eran entre 50 y 75. 2 años después, y eso lo prometieron en 2021. Han prometido más después, muchísimos más, miles, pero volvemos a lo mismo. Luego, esto es muy importante porque no son... hemos hecho alegaciones contra el centro de datos de Amazon y os vamos a contar una novedad de hoy mismo. Entonces ellos dijeron, no, nosotros nos hacéis un plan especial legislativo por el cual no vamos a pagar impuestos, porque es que nosotros vamos a dar muchos puestos de trabajo. Entonces se acogen a ese plan especial y además no hacemos ningún impacto medioambiental y somos muy buenos para la sociedad. Fanta, para, despacio. Vale. Entonces, eso no es verdad. O sea, esa historia no es verdad y esas son las alegaciones que hacemos nosotros en diciembre, y lo que están haciendo es, para que los activistas y la gente de la zona no puedan decir, es que habéis consumido mucha agua, ahora están fragmentando las peticiones y ahora piden un 48% más de agua, después de que la semana pasada montaron un gran evento con todos los medios de comunicación diciendo que ellos no iban a consumir tanta agua. Bueno, pero menos de una semana después acaban de pedir un aumento del 48% de las demandas de agua. Y además, algunas de las cosas que pedían es no solamente el enganche, o sea, ellos no piden solamente el enganche a la tubería del pueblo, además piden al canal imperial, además piden que el agua que venga del cielo también se la queden, con lo cual no baje al subsuelo, y piden hacer 9 pozos sin licencia en el que nadie les diga cuánta agua van a gastar. Pozos no regulados, o sea, pozos sin supervisión. Eso ya les pasó no es legal. A los vecinos de Carolina en Estados Unidos y se dieron cuenta de que tenían un problema de sequía gigantesco y tuvieron que pedir que se cerraran los pozos que tenían los centros de datos porque eran no supervisados y han dejado los acuíferos secos. Entonces, bueno, y los usos de tecnologías emergentes potencian el crecimiento de más centros de datos. La inteligencia artificial es lo que más le llama a la gente la atención, pero también tienes el streaming, tienes los juegos multijugador online, la realidad virtual por suerte no ha despegado, lo pusimos con ilusión, pero no ha despegado. Y ponemos un ejemplo de una serie que no ha visto nadie, todo el tiempo que lo hemos... No, a ver, yo creo que alguien la ha visto. Nadie. No, o sea, esta serie, no sé, siempre preguntamos... Si alguien en el chat dice que la ha visto, perfecto, pero todavía no hemos encontrado a nadie que nos diga que la ha visto. No sé, yo... Vale, pues una serie que se puso de moda en la pandemia, en Tiger King, era un tipo que tenía un zoo y el tipo era bastante estrafalario, ¿no? Entonces, en 10 días solamente visionado de Tiger King solamente en Estados Unidos, consumía toda la misma energía que Ruanda en un solo año. O sea, solamente un servicio de streaming con una sola serie, ¿no? Solamente que lo petó. Pues imaginaros lo que estamos diciendo. Además, sabemos que... Esto lo doy para... Bueno, vale, cuéntalo, perdón. Pero es que estamos poniendo slides que a lo mejor no les van a importar mucho. Bueno, en este caso es explicar que cuando entra un centro de datos, o sea, se expande y está creciendo de una manera espectacular. Nosotros cada día que nos despertamos hay un nuevo centro de hiperescala que está apareciendo en España. Yo no sé cómo está la cosa en Argentina. Yo sé que Milei ahora mismo acaba de hacer una ley de centro de datos intentando atraer un montón de... ¿Está sonando la policía por ahí o algo? Sí, soy yo. Sí. Ah, vale, perdón. Viene por mí. No, que tenemos ahí detrás el hospital. Entonces, cada vez que entra un centro de datos, luego ponen otros 3. Esto lo dicen los mismos de IK Computer, que son de centro de datos. Montan 3 por zona por replicabilidad de los datos y demás. Entonces, empieza a ser es totalmente exponencial. Mira, ¿alguien ha visto Tiger King? ¡Qué maravilla! Sí, Cristian. Vale, voy a dar para adelante. No la recomendamos como serie, hay muchas series buenas. Sí, bueno, una serie más. A ver, si te puedes mutear un segundo para que no se oiga la policía todo el rato. No sé qué pasa. Gracias. Ahora hablas tú. Quería comentar simplemente que, como ha comentado Aurora, pues la nube se está expandiendo, en este caso Aragón, bueno, una zona de España, da igual. Imaginar que esto es en Argentina, pues en Argentina. Llegan y dicen, en tal zona voy a colocar uno, aquí otro y aquí otro. ¿Vale? En este caso, pues crean un Amazon Web Service, Amazon Cloud, digamos, pues monta una región y dentro pone 3 zonas, que en este caso tienen ese nombre. ¿Vale? Esto es una de ellas, ahí hemos puesto hasta dónde está. Estos son lo primero que crearon. Como veis, montan uno, pero luego han ampliado
a 2 más, ¿vale? Están ampliando 2 más. Es decir, primero meten la cabeza, ponen esas 3 zonas y luego empiezan a ampliarlas. Nada, aquí se ven las fotografías un poco de cómo son. Y esto es, por ejemplo, del consumo de esa zona de Aragón, ¿vale? ¿Cómo será para 2030? Dentro de nada. Centros de datos hasta hace nada era el consumo. Bueno, 0, no es verdad, pero bueno, no lo tenían contemplado, pero ahora mismo va a ser prácticamente la mitad. O sea, estamos hablando de que el nuevo plan se van a comer la mitad de la energía que toda la ciudad. Bueno, que todo Aragón. Vale, si quieres de esto lo comento un poquito rápido, Aurora, yo también. O lo hago yo, que ya ahora... Venga, dale tú, ya la policía se ha ido. Venga. Vale, nos llamó mucho la atención que hemos estado estos meses en Marsella, en Francia. Es una zona que, como veis, tiene una conexión de... Bueno, está muy cerca de España, evidentemente, pero tiene una conexión de cables muy espectacular que tiene mucho que ver con los trazados coloniales. Cable submarino. De los cables submarinos y anteriormente de los telégrafos, ¿no? Entonces, en su caso, el colectivo que se montó allí se llama La nube está bajo nuestros pies, porque a ellos lo que les afecta son los cables submarinos que luego meten los centros de datos. El puerto está colonizado por centro de datos, con lo cual ya no caben más. Entonces íbamos viendo gente que, o sea, dimos una charla, dimos un paseo muy bonito por Marsella. Uno de ellos eran los pescadores, que nos contaron que ya no podían tener negocios en el puerto porque todo está ocupado por centro de datos. Por ejemplo, que era un búnker nazi, pues ahora es un centro de datos. Luego tenéis toda la gente que vivía cerca del puerto, que vienen los, ¿cómo se llaman los jodidos estos? Los cruceros, llenos de turistas, y mientras están en el puerto están todavía soltando petróleo. Y entonces contaminan un montón. Y huele en Marsella muy mal. Entonces, estos, si pudieran conectarse a un puerto eléctrico, como la rumba cuando llega a casa, pues al menos ese tiempo que estarían en el puerto no estarían soltando petróleo, con lo cual sería muy bueno para la salud de la gente de la zona, pero no pueden porque toda la energía se la llevan los centros de datos. También nos impresionó mucho que no había coches eléctricos ni autobuses eléctricos. Jolín, que Francia es más rica que España y que se supone que son uno de los países más ricos del mundo y en esto parecían brutalmente atrasados si comparas con España o Portugal, y era porque no puede haber autobuses eléctricos, no puede haber coches eléctricos porque toda la energía se la han llevado los centros de datos. Entonces, Marsella huele a contaminación. Sí, a ver, algo que pusimos ahí, que esto es importante, es cómo de repente Microsoft, etcétera, es decir, estas grandes empresas que hemos hablado, llegan a una ciudad y terminan gobernando más que los propios alcaldes. O sea, los políticos de allí tienen que mendigarles a ellos y decirle, oye, ¿podemos poner una línea de autobús eléctrica? O sea, al final tienen el control, digamos, energético y de hecho les regalan, en este caso, el agua. Esto que se ve aquí es un centro de datos muy, oh, mira qué bonito, tal. Este también está al lado del puerto y bueno, aparte de bonito y todo lo que quieras, este dentro es de Microsoft. Esto es de una empresa realmente, o sea, quien monta esto es una empresa que se llama Digital Realty. Antes se llamaba Interconnection, ¿vale? Como pusimos ahí. Y bueno, lo interesante de esto es que en toda Francia tienen 20 ahora mismo. Bueno, a lo mejor ahora tienen más, vete a saber. Pero hace nada, cuando estuvimos por ahí hace unos meses, nos comentaron que eran 20 centros de datos que daban, cuidado, 20 centros de datos, 300 empleos. Eso es muy poco, muy poco. Porque están muy hiperautomatizados. Y bueno, esto del agua, esto es una galería que cruza por allí de agua, que directamente el agua se la están regalando. Allí se ve el búnker de fondo y nada, quería comentar solo de esto, que cuidado con este centro de datos porque este de aquí es donde está el algoritmo, ¿cómo es? La banda, ¿no? Es decir, que tú no sabes lo que hay dentro, pero ahí dentro se está usando para inteligencia militar, en este caso para los drones, ¿no? O para decidir, en este caso, en Gaza, pues quién muere o quién no muere, quién es un terrorista, quién no. Y ahí, por ejemplo, tienes eso. Es decir, que tampoco sabemos muchas veces en estas cloud, qué hay dentro. Pues allí habrá dentro de un montón de cosas. ¿Qué hacen? Lo que nosotros llamamos caramelos con droga en la puerta del colegio, que es... Te voy a regalar, venga, sí, te voy a dar, Microsoft esto lo ha hecho toda la vida, ¿no? Pero en este caso llega al ayuntamiento de turno y le dice, no te preocupes por almacenar tus datos médicos, te los almacenamos nosotros en nuestra cloud, claro que sí, y gratis, no te preocupes, gratis. Y del ayuntamiento. Ciertas cosas que crean una dependencia, de manera que cuando haya que cortar en caso de apagones, en caso de pues, ausencia de agua o lo que sea, siempre cortarán a la ciudadanía porque no puedes cortarles a ellos porque
claro, ¿cómo voy a cortar la sanidad? ¿Cómo voy a cortar, ¿no? O sea, crean esas dependencias en las que, bueno, nosotros abogamos por una mayor soberanía de las diferentes zonas, ya sea pues Uruguay, Chile, Argentina, España, lo que sea, pues que al menos las administraciones públicas sean soberanas en eso, ¿no? Bueno, sigue. Sí, paso a la siguiente. Sí, paso. Vale. Datos de mierda. Sí, bueno, esto lo comentaba Jerry McCover, que básicamente lo que se almacena dentro es que luego ni siquiera se utiliza, o sea, son datos que no pasa nada porque se quedan almacenados y evidentemente es muchísimo más consumo procesarlo, pero el tema no es que sean datos de mierda en cuanto a que no se utilicen. Para mí lo importante es que la mayoría son datos del tecnocapitalismo, es decir, están recogiendo tus datos de cuando vas navegando por la red para saber a qué hora, dónde, con quién te interacciones, cuáles son tus ideas, para hacer como venderte luego algo cuando estás de horas bajas o por el contrario, incluso cambiar tu voto como estamos viendo por desgracia con el tema del Brexit, con el tema de X y Estados Unidos. Cambridge Analytica, ¿no? Sí, bueno, hay una película que esa sí recomendamos, la de Tiger King no, pero la de Cambridge Analytica con Benedict Cumberbatch, que se llama Brexit and Civil War, esto con mi español, o sea, con mi inglés manchego, y está muy bien. ¿Sabes? Que está muy bien esa peli que cuenta precisamente cómo el escándalo de Cambridge Analytica, todos esos datos de tecnocapitalismo se utilizaron luego para cambiar el voto de muchísima gente que se votara Brexit, ¿no? Que era algo que... Vale, y algo que yo creo que es importante decir es que no es... O sea, esto es relevante, lo estamos comentando por lo que ha dicho Aurora, no es relevante en cuanto a, bueno, si yo almaceno... O sea, almacenar datos no es tan costoso, aunque sí lo es, ¿no? Porque necesitas tener, pero no es tan costoso como procesarlos. Es decir, ¿qué más da si estoy almacenándolos si nadie los accede? Pues se quedan en un disco duro. Si no está accediéndose, no está teniendo un gran consumo. Es verdad, eso es verdad, ¿vale? Nosotros no nos estamos centrando en almacenar. O sea, creo que es que la gente piensa que es que se almacena mucho, si borrásemos eso sería la solución. No es cuestión de eso, es cuando la procesas. Es decir, estas grandes empresas, Google, etcétera, o Twitter, X, vale, pues habrá un tweet que puse hace 5 años que nadie lee, que nadie va a entrar a él, ya estará almacenado en un dispositivo de almacenamiento más económico, ¿no? Porque se accede menos, pues perfecto. Y es más lento de acceder, perfecto, me da igual, pero esta gente, estas empresas, lo que hacen es lo que ha dicho Aurora, que es analizar y procesar todos los datos que tú tengas para sacar datos, para temas, para venderlo a nivel de temas políticos, es decir, cuál es tu posicionamiento político, para eso necesitan acceder a todos ellos, es decir, sí los usan. Aunque Jerry McGovern dice que no, yo hago la diferenciación y digo que sí en cuestión de redes como X, ¿no? X, Twitter, redes del capitalismo, en este caso de los Max, pues evidentemente trafican con eso y se basan en eso. Es decir, la moneda de cambio es tus datos, ¿no? Que tú les llenes de información, etcétera. Y luego, pues, venderte cosillas, ¿no? Nada, dale tú. Yo lo que siento cuando, por ejemplo, en el artículo que os he dicho antes, hay un artículo de Pablo Jiménez Arandia en El País. Cuando entras en la web del País, te sale: quiero compartir cookies con 824 socios comerciales. Quiero compartir tus datos con 824 socios. ¿Te imaginas? O sea, yo me siento como, ¿para qué? No quiero. O sea, ¿por qué me obligas a comerme las cookies sí o sí? Comenta Luciana que en Argentina hay una economista que explica el lobby y la moratoria a los impuestos aduaneros en la movilidad internacional de datos. Y está ahí en Revista Anfibia, que por cierto me encanta esa publicación. Y de Grid Hack, comenta Fran Arroyo, aparece en las elecciones de Argentina 2015. Pues me la apunto porque tiene una pintaza. Nosotros queremos explicar que cuando ya llegamos a este punto, hoy no lo tenemos físicamente aquí, pero solemos llevar un libro que es La locura del solucionismo tecnológico de Morozov. Sí que tenemos el de Almazán, que es básicamente la misma idea, ¿no? Que es que cuando llegan al final de la charla siempre hay gente que empieza a decir, no, pero es que hay soluciones que yo he visto, ¿no? En Sataka, que es la revista tecnosolucionista en España, que es, hay centros de datos en el espacio. En España, entonces. En el Ártico, en centros de datos en tu casa. Y es como, por Dios, son... Sí, o sea, este que se ve, Aurora, mira, este que he puesto en pantalla, creo que lo estás viendo ahora, ese que se ve ahí el logotipo de Microsoft, creo que este lo hemos visto todo el mundo. Es decir, este es como muy típico de Sataka, como dices, o de webs así, o yo qué sé, o Linux adictos, o que incluso también te venden un poquito a veces estas ideas tecnosolucionistas. Bueno, he dicho Linux adictos
o muy Linux, o me estoy inventando, que a lo mejor Existe esa. la estoy cagando con esos medios y no son así, ¿vale? Pero de ese tipo, ¿no? Que suelen hacer este tipo de voy a sacar esto fue un piloto de Microsoft, realmente es un piloto, no es real, no está puesto en producción ahí a funcionar. Y de hecho, si nos fijamos, pues sería un poquito... O sea, no vas a estar ahí realmente cuando un disco duro, voy a cambiarlo, me voy a bucear y... O sea, son cosas que si las piensas un poco, pues tampoco... bueno, es que esta ni la voy a comentar. Esta era servidores para calentar tu casa, el ingenioso plan que muchas empresas empiezan a probar. Lo mismo, son ideas que están muy bien, que te las lanzan, pero luego las piensas y dices, no sé, bueno, ahora en Argentina no sé si estaréis con calor, supongo que sí. O sea, a lo mejor allí estáis a 30 grados, yo qué sé, no lo sé, no sé cómo estaréis, si ahora allí es verano o la estoy cagando. Bueno, daría igual, el tema es que imaginar esto en verano. Más bien 40, hostia, pues imaginar con 40 grados porque los servidores no van a dejar de calentar. Pero bueno, al margen de eso, de esas ideas que se las ponen, que está muy bien, muy tecno-optimismo, pero es verdad que muchas de esas soluciones terminan generando al final, ¿no? más gasto energético. Perdón, dale, Aurora, esto. Y ahora, por suerte sí que ha habido resistencias por todo el globo. La primera, evidentemente, fue Estados Unidos, porque fueron los primeros que empezaron a tener muchos centros de datos en sus territorios y entonces allí, por ejemplo, la región de Virginia tiene una gran contestación social porque tienen grandes impactos sociales. En el caso de Holanda, en Europa, ha sido tan importante sus resistencias porque han fomentado incluso cambios, han intentado crear leyes europeas de eficiencia energética con respecto a centros de datos, que nos estamos beneficiando todos. En el caso de Irlanda, al igual que Holanda, han conseguido moratorias de centros de datos que separen cuántos entran y que no entre ninguno más. Singapur también tenía... Moratorias para pararse a pensar, o sea, básicamente sí. Es como algo bastante democrático, ¿no? Es decir, coger a la ciudadanía y decirle, vamos a crear esto en el que nos paramos a pensar si queremos esto aquí en nuestro territorio, ¿no? Lo digo porque siempre decimos moratorias y a lo mejor hay gente que no sabe lo que son. Perdón. Vale. Chile es el país que ahora mismo está siendo como gran referente en todo tipo de luchas contra centros de datos, porque además hay como muchas diversas, algunas han sido exitosas, que se han parado el centro en Cerrillos, pero además se ha conseguido una ley nacional de centro de datos que los otros países todavía estamos como mirando a ver qué podemos hacer, mejorar, tomar como ejemplo. México no lo he puesto ahí, pero también está teniendo, sobre todo la región de Querétaro, bastante resistencia. Alemania, que como tienen la referencia, que ellos sí que son un país muy industrial, pues han visto aparecer gente como Tesla y demás, entonces tienen grandes resistencias contra Tesla y entonces han ido creando resistencias contra grandes de estos gigantes tecnológicos. Puse Argentina porque me equivoqué y esto me lo dijo Juan y ya me dije, madre mía, que me he equivocado. Y no era Argentina, volví a ser Chile. Entonces yo espero que de aquí sí salga una nube argentina, lo digo con toda confianza. No, bueno, a ver, yo creo que en Argentina sí ha habido voces críticas también en este sentido. O sea, sí, no claro, solo... yo doy por hecho que la habría, bueno, porque tenéis tanta producción de conocimientos, es como todo un referente a nivel de universidad, de software libre y tal, que lo está dando tan por hecho, que luego me di cuenta que me había equivocado. Entonces espero que de aquí sí salga una nube argentina. Además, en Mastodon sí hay 2 personas que querían empezar a hacer algo. Uruguay, como os he dicho, tiene el derecho al agua recogido en la Constitución, que yo quiero que el resto de países copiemos porque me parece una maravilla. En España os he contado que nosotros somos los que empezamos hace 2 años, pero ahora también tenemos a gente ecologistas en acción, centro de datos. Tenemos a ecologistas en acción Zaragoza, tenemos a colectivos que se están despertando sin nombre, todavía no saben lo que son, pero están creciendo como muchos proyectos embrionarios. En la India está habiendo grandes proyectos de resistencia contra centros de datos. En Colombia también lo hay, en Francia también lo hay. Y no sabemos... En Marsella, en este caso. Marsella. Y no sabemos qué hay, por ejemplo, en todo sudeste asiático, pero suponemos que hay algo, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llegamos es que el agua es imprescindible para la vida. Pero estas conclusiones son antiguas, las tenemos que actualizar. Pero bueno, vale. Dale. El agua es imprescindible para la vida, pero la conversación no cuñada de ChatGPT y los memes de gatitos no es necesaria. La lucha contra los centros de datos puede repercutir positivamente en el cambio climático, porque todavía es muy poco conocido. Recordar la cifra esta de que gastan tanto como toda la industria de la aviación, eso significa que da mucho miedo, pero también hay mucho camino para poder hacer, hay mucho margen de mejora en todas las áreas.
que no es necesario quizá que se construyan más centros de datos, sino que existen alternativas en la gestión de recursos digitales. O sea, podemos pensar otra manera de construir y habitar Internet. Y yo creo que es el momento adecuado, porque como es un problema en expansión, podemos empezar a pararlo, hacer esa moratoria y pararnos a pensar antes de que ocurra, porque estamos en un contexto de cambio climático, emergencia climática, comenta por ahí David, en el sur de España en invierno cada vez es más corto. Bueno, nosotros, yo puedo contar que nosotros ya desde abril, ya en mayo dejamos de visitar a mi madre, que vive en Ciudad Real, que es el sur de La Mancha. O sea, ya no bajamos más allá ni para Sevilla ni para Jaén del calor que hace. No tanto las... A ver si les han comentado 40 grados, también están ahora sufriendo por allí. Entonces, nosotros ya no vemos a mi madre durante 4 o 5 meses al año por cambio climático. O sea, que esto es que nos va la vida en ello. O sea, habrá otra gente que luche por otros motivos. En nuestro caso es porque tenemos miedo a que un día abramos el grifo y no haya agua. Aurora, y el tema, bueno, aquí hemos puesto lo de los memes de gatitos y tal, que era como un ejemplo, no es por los gatos, podrían ser de perros también, ¿no? O sea, por tonterías, ¿no? Es decir, que a veces como que el agua es más importante, y quería yo recalcar lo del tema de cibercirujas, por ejemplo, lo que se hace de reciclaje, yo creo que es muy importante, es decir, darle más vida a veces, que siempre está la de, bueno, y si darle más vida, no, o sea, darle más vida por el tema de recursos, de lo que hemos hablado al principio del Congo, o sea, esos chips llevan un proceso de fabricación y un proceso costoso, ¿no? De volverlo a fabricar, o sea, darle vida a los aparatos muchas veces, o esa minería que llaman urbana, de volver a reciclar eso para volver a crear, creo que va a ser muy importante en el futuro, de hecho, porque lo estamos viendo, es decir, esas guerras, Ucrania, que al final Donald Trump salía, y creo que ha salido estos días diciendo, oye, que queremos nuestra pasta, ¿no? Queremos tierras raras, queremos fabricar chips, queremos esto se lo decían a Ucrania, en el caso del Congo, es decir, todo eso al final, bueno, que ya lo tenemos, es decir, que se debe de fabricar, yo tengo por aquí, por ejemplo, un Fire Phone, ¿vale? Es un ejemplo. No digo que sea 100% lo mejor, pero como que hay que elegir cosas que sean reparables, que sean sustituibles. O sea, eso es muy importante, legislar ahí. En Francia, por ejemplo, tienen el semáforo de ¿cómo era? El de reparar. Bueno, son ejemplos. Yo llego y a la hora de elegir un dispositivo veo el índice de reparabilidad que tiene. Creo que es importante incidir en eso, en que deben de construirse las cosas para poder ser reparadas, y sustituir una pieza no es lo mismo que tirar entero el móvil porque lo han fabricado para que... Y creo que eso es un desastre lo que se está haciendo, ¿no? A nivel de construcción, digo móvil o ordenadores o cualquier cosa, ¿vale? Que creo que se puede incidir por allí también, perdonad. Ya está. Vale. Y nada, ya hemos acabado, ¿no? Las referencias, si queréis, luego nos pedís por privado porque se ven muy pequeñitas, nunca lo conseguimos arreglar. Sí, la ponemos en el chat ahora. Y podéis contactar con nosotros en la web, tunubesecamirio.es. Si queréis hacernos cualquier pregunta, si de aquí luego queréis que salga una nube argentina. Por ahora nos hemos tirado 1 hora, ¿eh? Ya, pues mandadnos un correo y os ponemos en contacto con más gente, ¿vale? Y ahora, Juan. Vale, ya, dejo de compartir. Bueno, muchísimas gracias por el chat, estuvo muy buena. Seguramente debe haber ahí un par de preguntas por el chat por si quieren hacer. También si se quieren presentar Nico, Cristian, no sé si estará Luciana, que dijo que se iba a sumar. Por si quieren presentarse también ustedes y si tienen algún comentario, pregunta, etcétera, intercambio, bienvenido. Yo dale, Lu, dale, vos estás más lejos. Me parece que en un lugar más lindo que yo. Hay una mano, por si queréis pedir turno, que se organiza de manera... Hay una manita abajo. Ah, sí, bueno. Hola, Luciana. Hola, ¿qué tal? No, nada más saludarlos y decirles que muchas gracias por traer todos estos, digamos, fuentes de información que a veces es difícil de encontrar. Y nada más comentar que en Argentina y en particular en la región donde yo crecí, en la Patagonia, hay varias asociaciones indígenas que están, digamos, trabajando en estos temas. Si bien no hay tantos centros de datos en Argentina, porque los datos son muy valiosos, entonces se los llevan por los cables, como por Las Toninas. Las Toninas es un lugar por donde hay muchos cables submarinos, que es en la costa de Buenos Aires. Pero
hay otras batallas que están dando estos grupos históricamente con respecto a, por ejemplo, la extracción de petróleo, el fracking en la zona de Patagonia. Yo lo vuelvo a decir, 2 datos de Argentina que he aprendido esta semana, con lo cual, hay una ley de centros de datos que va a poder propulsar mi ley. No me da tiempo a seguir las noticias, con lo cual me queda con el titular y ya está. Me lo dijo alguien en Mastodon, entonces si quien me compartió la noticia lo quiere decir, mejor. 2, en España, no lo hemos contado, pero el agua a veces está privatizada, a veces es pública. Es un sistema un poquito extraño. Pero en Argentina el agua está privatizada, si mal no lo entiendo, en muchas regiones y el dueño es una empresa israelí. Digamos, no conozco de eso. O sea, en el pueblo donde yo vivo el agua es municipal, pero no tengo información del resto del país. Hola, bueno, yo soy Cristian. Saludo a todas las personas que están y representando un poquito a lo que se hace en cibercirujas y también con el gusto de encontrarme con Fanta y Aurora, que voy leyéndoles lo que hacemos ahí en el Fediverso. Quisiera aportar algo pequeñito desde un poco la postura ciberciruja de la vida, que no es algo muy formal, pero que tiene que ver con el reaprovechamiento de algunas máquinas con un mensaje político de fondo, porque si lo vas a medir como lo mediría una empresa, a ciertos niveles de éxito, es marginal estadísticamente, pero lo poderoso es el mensaje de ver que el cómputo lo podemos ir tratando de otra forma, eso también repercute en cuántos datos circulan y cuántos recursos tan valiosos van a poder ser usados de una mejor manera. Y esto también es una mirada histórica porque no solo pasó con los centros de datos, si vamos a ver nuestra historia en Sudamérica, por ejemplo, con la colonización, con el extractivismo, podríamos estar visitando, no sé, una mina de plata en Bolivia hace 300 años y vamos a encontrar que siempre las personas perjudicadas son del mismo grupo. Entonces, por ahí quería contarlo de ciberciruja más que nada como algo que no se quiere quedar en un accidente ni en una rareza. Salir de las páginas de curiosidades y entrar a las páginas políticas sería un mensaje interesante porque lo que hacemos lo pensamos más que nada como un mensaje de ese tipo. Y lo segundo que quería agregar muy cortito tiene que ver con mi desempeño, sobre todo en educación. Entonces, lo que quería traer acá es, por un lado, y esto Nicolás y Luciana también, y muchas personas que a lo mejor tienen que ver con la educación, es cómo en nuestros sistemas educativos carecemos, y acá digo nuestros en sentido casi global, de una base donde las personas tengan el derecho a aprender sobre computación en sus trayectos escolares. Esto nos da una gran desventaja porque sí, es mucho más mágico, es mucho más opaco y es mucho más difícil de entender esto que Tu Nube Seca Mi Río promueve, que es que la materialidad es total, que no estamos exentos de tocarnos con temas tan sensibles como el agua, por nombrar el principal, ¿cierto?, que acá nos convoca. Por lo tanto, va a ser muy difícil que podamos llegar a escalar socialmente si es que en los sistemas educativos, y esto en Argentina es más o menos reciente, se incluya a los conocimientos de la computación desde una mirada social, emancipadora y crítica. Vamos a estar bastante, como se diría en Argentina, en el horno, porque vamos a seguir pensando en algo que sigue siendo mágico, sigue siendo algo que nos pueden vender fácilmente, como ustedes decían, viene alguien y te va a vender que van a haber más empleos y escondiendo todo lo que va en el camino. Y también quisiera contribuir brevemente también con los estudiantes de FAMAF, ¿cierto? Donde he podido compartir un poco con docentes de ese lugar, como también en nuestra formación profesional muchas veces carecemos, yo vengo de la comunicación, no vengo de la computación, no hablo desde ahí, pero sí compartiendo con gente que enseña computación a nivel profesional, es cómo se problematiza el problema de la industria. Acá tomaría el ejemplo de la computación frugal que la propone el profesor de la Universidad de Glasgow, Pim, el apellido no lo recuerdo ahora, es bastante largo, Van der Houde, creo, donde me parece muy interesante que este problema también no lo veamos como el típico problema que el consumidor o la consumidora final tiene la culpa de todo, digamos. Por supuesto que tenemos acciones personales que hacer de responsabilidad,
pero ¿cómo se enseña a programar? Por ejemplo, por decir, el tema de la optimización de los programas. ¿Será necesario para la industria poner o que los estados regulen de que esa optimización repercuta en un menor consumo de tierras raras, de explotación minera, de agua, etcétera? Y también para cerrar quisiera citar trabajos, también si los quieren por ahí revisar, que no los conozca, de la profesora Amy J.K.O. Amy con Y. Estamos traduciendo su trabajo desde el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos en Córdoba, porque nos interesa que llegue a la escuela una mirada, como se diría, politizada y que no solo toca el tema ambiental desde lo material, desde el poder, porque esto es poder, digamos, lo dijeron muy bien por ustedes recién, la autora Kate Crawford dice, más que inteligencia artificial, estamos hablando de inteligencia militar, que es lo que ustedes mencionaban recién, donde se juega las grandes ligas, digamos, y quisiera entonces, bajo eso, mencionar que la propuesta curricular de Amy, que se llama Critically Conscious Computing, es muy interesante porque no se queda solo en eso y también va a pelear contra lo que tiene el colonialismo desde el principio, que por dar un ejemplo muy contundente, es como el cómputo es un lugar donde los varones tenemos históricamente el poder porque se relaciona con quienes dominamos la técnica. Eso lo hago muy cortito, pero son mensajes que también, en el fondo, si vamos a rascar un poco la superficie, vamos a llegar siempre a estos mismos problemas. Y termino esta partecita dejándoles un enlace, por si quieren ver ahí. Es un pequeño trabajo que hicimos desde Hacemos Escuela, donde preparamos material didáctico para las escuelas que tienen Creative Commons, digamos, lo pueden usar, donde buscamos, frase que resume todo, devolver la materialidad al aprendizaje de la computación, y esa secuencia didáctica que les comparto habla precisamente de centro de datos, hablando de docentes que no fueron formados en computación y en su didáctica. También es interesante que sea un trabajo muy arduo. Así que lo quería compartir desde ahí un poquito desde el lado punk ciberciruja y desde la educación formal, donde necesitamos aprender sobre computación como disciplina y no solo como usuarios. Uy, perdón. Los dos libros que recomendamos de base siempre para todo el mundo, inicialmente, son el de Paz Peña de Tecnocolonialismo para un mundo en llamas. No sé si es colonialismo o tecnocapitalismo, pero está muy bien porque parte de toda la idea de tecnocolonialismo. El segundo es de Ekaitz Cancela, que se llama Utopías Digitales, que intenta imaginarse cómo podrían ser otra tecnología posible, ¿no? O sea, la verdad es que no entra en profundizar, pero se lo intenta imaginar desde un punto de vista comunista, porque Ekaitz es el punto de vista que tiene, que está como muy aterrizado en la academia desde ese punto de vista. Nosotros en educación nos están llamando institutos, pero como nosotros no somos ni educadores ni trabajamos ahí, lo que estamos haciendo es flipar, porque les damos la misma charla que os hemos dado sin cortar ni una coma. Los niños lo entienden. Oye, yo te estoy escuchando como un vocoder. No sé si los demás te escuchan así, como si tuvieras autotune. Ay, pues, es alevoso. Yo estoy flipando. Siempre es entretenido, así que no digo nada. Me pasa como le pasaba a Fanta con Soldán. Entonces, si os quitáis la cámara, a lo mejor se me escucha mejor. Bueno, da igual, pero habla lo que tengas que decir y ya está. Y deja, ¿no? Cámara. Bueno, y entonces nosotros estamos haciendo un taller Solarpunk. O sea, damos la charla y luego hacemos un taller Solarpunk. Entonces, está funcionando bien con los niños y los adolescentes así. En cuanto a la parte de los usuarios, totalmente de acuerdo. Creemos que no podemos transmitir la misma idea que pasó con las grandes petroleras de lo de la huella digital, donde tú tienes la culpa como usuario final, cuando el usuario final tiene muy poca capacidad de acción. Vale, y quería poner por aquí, hay una publicación en español de un intento de hacer alfabetización digital crítica de una cooperativa pequeñita aquí de Madrid, que ella se llama Inés Bebea, que la recomiendo un montón. Está un poco anticuado, pero si queréis utilizarlo de base para hacer un currículum educativo con educación crítica y tal, es una buena referencia. Creo que han pedido por ahí sí. Mano. Yo pedí, ¿puedo hablar? No. Dale, ahí. Una cosa, dos cositas. Nosotros tenemos un centro de datos ahí pequeñito en la UNC y
y está muy bueno llevar a la gente ahí. Me parece que es una cosa que hay que hacer, conseguirse a alguien que tenga un centro de datos y que quiera llevar a la gente y hacerle dar paseos, porque se ve de una manera cruel y brutal lo que consume. Y me parece que le cambia la mirada a la gente. Es muy, muy difícil hacerse una idea de cómo funciona eso. Como cuando éramos pequeños y nos hacían visitar las fábricas de gaseosas, de bebidas gaseosas o esas cosas. Me parece que hay que hacer lo mismo con los centros de datos. Es vivir eso. Y es horroroso, son lugares horribles, ¿no? Hay que romper bien con esa imagen de la nube. Y lo otro es que nosotros tenemos una situación totalmente distinta respecto al consumo. Sí, seguro, siempre. Quienes quieran, vamos. Yo lo hago personalmente. Con respecto al consumo y con respecto a los centros de datos, acá no hay nada. O sea, el impacto que puede producir los centros de datos es cero, porque no hay. O sea, sí, de las telcos para su centro de datos, y no mucho más. Entonces, en realidad estamos tan mal que lo que realmente necesitamos son centros de datos, pero por otra cuestión, porque necesitamos desarrollarnos como país. Necesitamos desarrollar ciencia, tecnología, servicios. Entonces, entiendo la problemática que se plantea del Ecuador para arriba, pero no es la nuestra. O sea, ¿por qué no contaminamos, no tenemos computadoras? O sea, somos pobres. Y desde ese lugar, si a mí me tiran un centro de datos, yo lo aplaudo. No de estos, de los hyperscalers, porque me parece que en definitiva nadie va a querer venir acá a la Argentina, pero bueno, que es uno de esos planes de nuestro querido presidente, no va a venir nadie. Pero necesitamos centro de datos, porque no tenemos nada. Es al revés la situación, ¿no? Pero bueno, es simplemente la pobreza, ¿no? O sea, y la mala planificación de los gobernantes. Digo, eso para matizar, porque entiendo el mensaje, pero hay que tener cuidado con respecto a quién, digamos, cuál es la posición de la gente en otros lugares. Es totalmente, Sí. Totalmente. Sí, te quería comentar, Nicolás, que es verdad lo que comentas, o sea, totalmente de acuerdo. Luego, una hiperescala sí que es... o sea, cuando hablamos nosotros de contaminación, de hecho, ahí en una de las luchas de las que hemos comentado se decía no here, no everywhere, que es no lo queremos aquí, pero tampoco en ningún sitio. Es decir, ¿por qué? Porque al final todo esto... O sea, el cambio climático no afecta solo a un lado, realmente nos afecta a todos y a todas al final. Pero estoy muy de acuerdo en lo que comentas porque evidentemente necesitas, pero lo que necesitas es lo que comentaba, soberanía, o sea, centros sociales, iba a decir, centros de datos soberanos, es decir, que sean para Argentina, si es en el caso de Argentina, pero no que vengan porque al final si te va a venir Estados Unidos a extraer, a hacer ese colonialismo de datos o sea, eso, es decir, estoy de acuerdo en lo que dices, simplemente matizar eso de, claro que sí, necesitas centros de datos porque necesitas una digitalización, necesitas, pero que sean soberanos, no caer como lo que nos está pasando en España en al final depender que lleguen estas 4 grandes empresas y todo el mundo dejes de tener tu propia industria o dejes de tener tu propia autonomía, porque eso es cagarla a mayores niveles todavía, ¿no? O a otros niveles más de estrategias, a otros niveles, perdón. Y simplemente eso, que sí, claro, son necesarios. Y nosotros hemos hecho la diferenciación en nuestra charla en la de los clásicos, los hemos llamado un poquito, ¿no? Pero bueno, los soberanos, yo los comentaría así. Bueno, perdona. Sí, dale, no sé. Y que añado una cosa y es, como ya somos más viejos que el hilo rojo, ¿sabes? Nosotros cuando yo era estudiante y tenía la edad de Juan y estudiaba en la Universidad Autónoma de Madrid, que es una de las grandes de España, claro que teníamos un pequeño centro de datos en la Autónoma y ahí todos los estudiantes teníamos nuestros correos, servidores y demás autónomos, o sea, literalmente autónomos. Entonces, si por ejemplo, el gobierno quisiera saber qué hacían los estudiantes, tendría que entrar en el campus, lo cual estaba prohibido. No sé si me estoy explicando. Entonces teníamos una soberanía total de nuestros datos. Teníamos unos trabajadores de informática y administradores de sistemas dentro del propio campus. Cuando volví a estudiar al cabo de unos años a otra universidad pública,
me encontré el susto de que la Universidad Autónoma había desaparecido, ahora todo dependía de Microsoft y Google, y yo como estudiante, ahora ya en la UNED, en la Licencia Internacional a Distancia, ya no existían servidores dentro del propio campus, ya todo estaba, creo que era Microsoft en la UNED. Y entonces, no sé, querían enganchar desde el principio en que todo estaba en la Google, en los datos de allí, que ahora estarán mis trabajos universitarios de la segunda ola alimentando la inteligencia artificial. Esto ya hace 7, 8 años, ¿no? Entonces, creo que la palabra clave es soberanía, pero también con mucho cuidado y mucho respeto para la gente, porque no queremos convertir a nadie en zona de sacrificio. Os prometo que nadie queremos tener un centro de datos al lado de nuestra casa, igual que no queremos tener una central nuclear o un aeropuerto, como es mi caso, ¿no? Entonces, como no queremos convertir a nadie en zona de sacrificio, hay que hacer estos que sean muy pequeñitos, pero hay que ir en todas las vías que habéis dicho, es decir, computación con límites, computación frugal, obsolescencia programada, legislaciones. O sea, creo que hay tantas vías en las que podemos trabajar todavía para que cuando lleguen esos centros de datos nos dé tiempo a pensar de quién, de cómo y bajo qué circunstancias. Fran, creo que pidió por ahí, levantó la mano. Ah, sí, no sé. Sí, pues también está Cris. No, yo quería preguntar en realidad como en este tema, diciendo, che, hay demasiados centros de datos y consumen un montón y qué sé yo. O sea, siento que esto de la computación frugal y tratar de no hacer tanto cómputo desde un principio es un movimiento que va a tardar mucho en suceder, sobre todo porque la gente está poco acostumbrada a hacer software de esa forma, digamos. Simplemente van, tiran código y que corra y Amazon y te pague tantos cores de Amazon. Se está buscando, o sea, ¿hay alguna alternativa a no poner centros de cómputo y hiperscaler por todos lados? O sea, porque la gente no va a dejar de querer poner hiperscalers en algún lado. Entonces, ¿existe alguna alternativa que se puede empezar a implementar hoy o es simplemente cruzar los dedos y esperar que futuras generaciones reflexionen No, y no quemen el planeta? Legislativamente tú puedes cortar, o sea, crear legislaciones para que se cojan cosas más frugales. Yo os voy a contar una cosa que flipé hace 2 semanas, que me seguís en Mastodon, visteis que estaba muy enfadada y se me notaba porque no entendía por qué había tantísimas... A ver, yo, de la gente que me sigue en Mastodon, me entra 1 de España y 9 de Latinoamérica, ¿vale? Bien, de la gente que me entra de Latinoamérica, abren cuenta y nos siguen. Entonces, es como, tienen intención, pero no cuaja. La pregunta es ¿por qué? Y claro, cuando me explicaron, no, es que aquí las empresas de telecomunicación te dan gratis tarifa ilimitada de datos si es de Meta, por tanto, Instagram, Facebook y demás, pero si vas fuera de esos espacios, esos pequeños corralitos, entonces te cuestan. Entonces dije, hostia, o sea, por eso la gente de Latinoamérica le estaba costando tanto porque le costaba literalmente dinero, ¿no? En Europa eso se cortó con la ley de neutralidad de Internet, que lo lucharon otros colectivos de derechos digitales. Entonces, a ti el dato económicamente te cuesta lo mismo si es de Meta, Google y demás, que si estás visitando la cooperativa de agricultores de tu zona. No sé si me explico. Entonces, Claro, descentraliza el poder. Entonces, legislativamente se puede hacer mucho, muy rápido. Tiene efectos muy, muy rápidos. A ver, en Argentina está jodida la cosa con mi ley, no sé si... No, yo lo que me refiero a una cuestión de, o sea, desde el punto de vista de el capitalismo tecnológico y una empresa grande como Meta, Amazon, etcétera, que quiere poner un hiperscaler porque tiene este crecimiento ficticio ya proyectado, porque dijeron, bueno, el año que viene vamos a tener tantos centros más. Tipo, no existen alternativas realmente hoy a poner más hiperscalers. Ellos ya proyectaron un crecimiento y solo pueden cumplir con hiperscalers, digamos, no hay otra. Bueno, yo creo que... ¿Existe la posibilidad de frenarlos? No. Sí, existen las resistencias. O sea, existen las resistencias y nosotros hemos salido por un lado, pero, por ejemplo, nosotros no tenemos un problema de que tengamos cortes de electricidad. Nuestro problema va a ser el agua, lo tenemos claro. En España el problema va a ser el agua. Pero, o sea, ¿habéis tenido cortes de electricidad en Argentina estos días? En Chile creo que han habido algunos. Sí, no, pero en Buenos Aires también. En Buenos Aires suele haber, yo acá no tuve, pero... Sí. En Ecuador hace no tanto, entonces está habiendo como grandes cortes de electricidad en distintos países y yo creo que si eso no cabrea a la gente como para decir no quiero un centro de datos porque se consume mucha energía, pues no sé qué tiene que cabrearles.
A ver, yo te digo, Aurora, creo que estoy un poco con lo de, es verdad, es que parece imposible parar a esta gente, es decir, ¿cómo paramos esto? ¿Cómo a nivel legislativo se puede? Pero es verdad que, bueno, ahí está el movimiento del software libre ofreciendo otras alternativas, las alternativas a... Claro, esto es como hay gente que dice, es imposible salir de Twitter, es imposible. Bueno, es imposible, es una palabra, pero hay otra gente que está construyendo, ¿no? Entonces... Bueno, se está construyendo en otras direcciones. Es verdad que a lo mejor no es relevante ahora Mastodon y tal, pero lo está empezando a ser. Es decir, yo creo que ya hay una masa crítica, se empieza a apostar por otras opciones, otro mundo posible, ¿no? Y otras formas de hacer. Y luego, pues es verdad que, bueno, en Latinoamérica también está el caso de Cuba. O sea, que hay muchos. Latinoamérica es muy grande y cada país pues tiene sus diferencias. No va a ser lo mismo Uruguay que a lo mejor en Brasil o que en otro lado, pero sí que cuanto menos dependencia de otros, ya sea de Europa también, ¿no? O sea, de Estados Unidos o de otras empresas que vienen, porque creo que tenéis Telefónica, ¿no? En el caso de Argentina, creo que es uno de los grandes proveedores. Bueno, pues tener tus propias redes como que es algo súper, yo creo que, y no es imposible, es decir, no es imposible, se necesita voluntad política, voluntad ciudadana. Y yo siempre digo que no es imposible, que es muy difícil. Pues sí, estoy contigo, Frank, creo que ha sido el que has hablado de cómo podemos quitar alternativa a los hiperescala. Bueno, no consumiendo. O sea, yo creo que es, vale, muy bien que tú tengas, no sé, ¿qué hay en los hiperescala, ¿no? ¿De qué se nutre esta gente? Estas 4 grandes empresas, porque es que no son más. Pues dejemos de consumir estas 4 empresas y ya verás cómo, si nadie consume de las 4 grandes empresas, pues hombre... les estás dando a sus inversores, o sea, caen en bolsa, etcétera. O sea, yo iría por ahí. Creo que eso también es importante. Es una de las formas, es no consumir sus productos y proyectar nuestros propios productos. En Argentina seguro que hay gente haciendo software, ¿no? Pues hay que apostar por eso, por el software de allí también. Perdón, ya, me callo. Yo, con respecto a lo que decías también, añadir que aquí se ha visto un movimiento súper grande, muy rápido. Cuando yo aquí me refiero a Europa, que en cuanto ha salido Trump en el poder, nosotros, o sea, son 20 años de dar la turra de gente, pasaros al software libre. Y la verdad es que era predicar en el desierto, ya lo sabéis, quienes estamos por aquí. Pero de repente con Trump, o sea, cuando la gente vio la foto de Trump con todas las grandes tecnológicas detrás, haciendo el saludo nazi, dijeron, esto ya lo hemos visto en Europa. Y empezaron a salir corriendo, salieron de Spotify, o sea, yo estaba flipando, la gente salía corriendo de Spotify, cerraron sus cuentas de Gmail, de Google, que sabéis que es dificilísimo que tengáis una cuenta de Gmail de Google. Les vimos saliendo, o por ejemplo, esto que estamos haciendo en Jitsi, esto lo podéis autoalojar en vuestros propios servidores, el Jitsi. Y si no lo queréis autoalojar, podéis utilizar los de Framasoft, que es un colectivo francés, pero miráis en la web de Sursiendo, que seguro tienen una web de cómo utilizar Jitsi, pero seguro que hay alternativas y servidores en Latinoamérica. La gente, hay veces que cuando alcanzan la masa crítica empiezan a caer de golpe. Entonces les hemos visto cambiar muchos servicios que los tenían como normalizados y porque tienen miedo que se va a hacer con sus datos, ¿no? Porque la parte que queda así sobrevolando es, esto es tecnocapitalismo, esto es vigilancia, o sea, no sabemos qué vamos a hacer con nuestros datos esta gente, es peligroso. Ya lo hemos vivido en Europa, que si tú hacían un censo y en el censo recogían la palabra judío, acabas en un campo de concentración. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también con esos datos y por eso es muy importante que es muy difícil salir solos, pero en grupos sí. No sé si está pasando en Argentina, pero en España hay un movimiento muy fuerte de padres que de repente se juntan todos los padres en el colegio y dicen, no vamos a permitir que nuestros hijos tengan un móvil propio hasta los 17 años. Pero no lo puede hacer una familia solo, tiene que ser todas las familias en conjunto, porque solos no se puede, porque es socialización. Entonces, en conjunto sí se puede. Entonces, yo creo que cualquier idea pasa por el colectivo, no por decisiones individuales. De manera individual podemos ser buen ejemplo, parece que tomamos control, pero creo que en colectivo, como estamos aquí, mucha de la gente que, pues eso, que estáis estudiantes de la universidad, que estáis de cibercirujas y un montón de colectivos, es donde tenemos más potencia. Claro. Fran, estamos jodidos. No, bueno, tampoco, no sé si tanto, digo, pero... Algo se puede hacer.
Yo siempre aprovecho cuando hay gente más del área, eso, de la psicología y del activismo, digamos, justamente para entender cómo llegar a esas cosas. Yo soy medio duro a veces en la comunicación, entonces no me sale cómo convenzo a alguien de que realmente eso, de que el niño no vaya con 6 años. Yo doy clases a gente de un terciario, ya salieron de secundario, entonces ellos ya, si están con el celular, a mí no me interesa. Si estuviese dando clases en un lugar donde tienen 12 años, ahí sí quizás diría, bueno, no, sí, saquémosle el celular. Pues a mí siempre me sirve el ejemplo de los demás. O sea, nosotros no existiríamos como colectivo si no hubiéramos visto a los chilenos luchar. Así de claro. Entonces, tú siempre la esperanza la pones en otro lugar que es diferente al tuyo, que no va a ser igual, ¿no? Pero dices, joder, si esos lo hicieron, a lo mejor nosotros también, ¿no? Entonces yo creo que compartir todas las narrativas de éxito, imaginar mundos mejores, que por eso voy a citar el Solar Punk, por favor, hasta el infinito, que gracias a alguien que andaba por ahí que nos lo recomendó, imaginar futuros mejores, donde la tecnología sea soberana, sea nuestra, sea reparable y no tenga que hacer daño a los demás por utilizarla, yo creo que es la idea. Bueno, que hable alguien más ahora. Bueno, no, si no hay más preguntas y más, creo que podemos dar por finalizar la charla, a menos que haya ahí todavía preguntas, ideas, etcétera, para compartir. Bueno, otra pequeña que me quedó ya que hay tanto silencio. Ustedes mencionan mucho en la charla esto de que las empresas consumen X cantidad de energía, X cantidad de agua, etcétera. Todo eso no se puede medir desde, o sea, porque viene y pone un data center. El cable que entra a darle electricidad al data center lo tiene que controlar alguien más. Entonces no pueden mantener ocultos esos números. ¿Cómo hacen para...? O el agua que pasa, bueno, excepto en estos casos en donde les daban los pozos de uso libre, digamos, pero el agua sale de la cañería de alguien que la midió. En Argentina nosotros tenemos medidores que entran a cada casa y las empresas tienen un caño más grande con un medidor más grande que dice tantos miles de litros por día, no sé. ¿Cómo logran evadir ese tipo de controles? Legal. O sea, evaden porque para empezar no hay legislación todavía. Entonces no tenemos una legislación que obligue, solamente que recomienda a que se empiecen a tomar medidas de eficiencia energética, pero no hay traslación de la esta ley europea a los países, o sea, todavía falta una ley de centro de datos en España. Entonces aquí no solamente es sangrante, sino que es sangrante si comparas con el resto de empresas. El resto de empresas tienen la obligación de decir cuánto consumen de agua, de energía, de folios, de si su proveedor tiene esclavitud por detrás, o sea, es increíble, pero los centros de datos no. Entonces, sí, de todos modos, Aurora, creo que ya no es eso, sino en este caso, por ejemplo, en Talavera, no se te puede silenciar, que es que se oye como Aurora. Creo que estás rozando algo. O a lo mejor soy yo. Bueno, perdón. Creo que te refieres, por ejemplo, en el proyecto de Meta Talavera que empieza a construirse ahora, ese centro de datos. En el propio proyecto ellos dan una estimación, por ejemplo, en el propio proyecto, si te lo lees, te dicen, vamos a necesitar tal, van a montar una cañería tal, y luego eso se lo provee pues pues el canal de no sé qué, quien gestione ese agua, ¿no? Es decir, claro que se puede, otra cosa es que no lo están dando porque no están obligados en este caso. Y claro, es muy difícil yo coger y ponerme a... Bueno, o sea, tengo otras cosas que no puedo hacer eso, ¿no? Pero sería ir detrás de cada uno de ellos todos los meses, ver cuánto... O sea, lo ideal sería a nivel legislativo, decir, estáis obligados a tener que dar estos datos de cuánto se ha consumido todos los meses para que, bueno, pues que se pueda hacer eso, no ir detrás de ellos en este caso. Es decir, medible siempre es, creo que es a lo que te refieres. ¿Es posible medir? Claro que es posible medir. Si han gastado X, han consumido X agua, ¿no? Debería de ser algo fácil, pero claro, luego la realidad es que depende de la legislación de cada zona. Ellos intentan además ofuscar y decir no, porque es ley de propiedad intelectual. O sea, por ejemplo, saber qué tecnología va dentro de cada centro de datos, no lo sabes. O sea, en plan, ¿esto es por inversión o aquí? Es que no te lo dicen, porque dicen, no, ley de propiedad intelectual. Y se amparan en eso y entonces no te lo dicen. Sí, deben tener un equipo de abogados mucho mejor pago que cualquier centro activista.
Vale, pues no sé, como veis, ya nosotros ya vamos a comer, que no hemos comido. Bárbaro, Aquí son sí, las... sí. Está bien. Creo que además media. ya hicimos casi 1 hora y piquito de charla, así que... está Si perfecto queréis y- montar una luz de Argentina, mandarnos un correo y ponemos en contacto entre vosotros. Sí, por supuesto. Bueno, que se monten como quieran, Muy bien. Sí, no hay problema, muchas gracias. Y bueno, seguramente seguiremos en contacto, y después subiremos también la charla tanto al Fediverso como seguramente en nuestro canal de YouTube, etcétera, así que queda toda la información ahí, pueden ver la página de Tu Nube Seca Mi Río y bueno, del Centro Estudiante para ver otro tipo de charlas. Bueno, desde ya muchas Gracias a todos, es un gusto. Gracias, nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias. Chau, chau.